Señoras y señores, muchas gracias por venir al Centro Asturiano de Madrid. Como saben todos ustedes, es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, de manera que bienvenidos y esperamos que nos sigan a través de la página web. Ya se ha colgado, estamos todavía a finales de enero, la programación de febrero, muy interesante. Tendremos muchísimos actos muy variados que difícilmente pues, no habrá acto que les guste, de manera que por favor revisen esa página web y acompáñennos cuando lo consideren oportuno. Ya saben que además tenemos unos actos fijos, como son los lunes musicales, los martes de la poesía, en este caso el cuarto martes de cada mes, generalmente el cuarto martes de cada mes. Y luego encuentros de educación y salud, que es un día variado. Bueno, pues bienvenidos porque hoy tenemos una conferencia sobre la historia de la prensa en Avilés y es un motivo de satisfacción porque la prensa es fundamental, como los medios en su conjunto. Sobre esto yo recuerdo que hice hace tiempo un curso en Guillonorio, que estoy entre periodistas, grandes periodistas, y decían, hay al menos 3 metáforas sobre los medios de comunicación, probablemente también se puedan aplicar a la prensa. Por un lado, o se presentan como ventanas al mundo, y es verdad. Por un lado, pues si pensamos en las pantallas, aunque no exclusivamente, en la televisión, en internet, pues son unas singulares ventanas que nos permiten asomarnos al mundo, ¿no? En cierto modo, a un mundo cada vez más globalizado. Decía Marshall McLuhan que estamos en una aldea global, y es más aldea global que cuando él lo dijo hace ya unas décadas. También decía otra metáfora, espejos de la realidad, los medios como espejos de la realidad. Incluso había algún programa que se denominaba de una forma parecida, espejo público, etc., ¿no? Bueno, esto es lo que quieren decir, o así es la realidad y así se la hemos contado, pero esto no siempre es verdad. Y otra metáfora es la de constructores de la realidad, los medios como constructores de la realidad. Bueno, probablemente todas ellas tengan algo de verdad, pero la crítica también es importante, ¿no? En cualquier caso, la prensa es orientadora, informadora, a veces desorientadora, desinformadora, y es muy importante que conozcamos bien esa prensa con carácter general, y por supuesto en España, en Asturias y, como no, en Avilés. Y de todo ello nos va a hablar Luis Muñiz, y por ello estamos pues, muy agradecidos. Siguiendo nuestra costumbre, yo voy a presentar al presentador, que en este caso es Honorio Feito, como es bien sabido, un gran periodista, historiador, asturiano predilecto de esta casa, es también secretario de nuestro Consejo Superior, con una carrera profesional iniciada en el diario Arriba, más tarde pasó al Seminario Servicio y al diario El Alcázar, ha colaborado en múltiples medios impresos y digitales, autor de los libros de Evaristo San Miguel, La moderación de un exaltado, Fernández Capalleja, un soldado de regulares, del Diccionario de Historia de España, editado por Aldebarán, también autor de Getafe, 21 de julio de 1823, 31 asturianos dieron su vida por la libertad, y el Madrid militar, el ejército en Madrid y su territorio, 1813-1931. Ha colaborado con la Real Academia de la Historia, en el Diccionario Biográfico Español, y como tertuliano en programas de radio como Punto de Vista en la Inter. Ha organizado y dirigido ciclos de conferencias sobre temas de historia de España. Recientemente, bueno, hace ya unos años, fue condecorado con el nombramiento de regular de honor por el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Melilla 52, y sí, en fechas muy cercanas, presentó en esta misma tribuna, lo recordarán, el libro Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio. Un libro que está teniendo un gran éxito. Enhorabuena, Honorio, porque además me decías también hace pocos días que ya va por la segunda edición, ¿no? De lo cual pues, nos alegramos muchísimo. Y nada más, gracias a todos ustedes por acompañarnos, y les dejo con Honorio Feito. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
Para mí es un placer presentar a un amigo, a un paisano y a un colega, que es Luis Muñiz. Curiosamente nos viene a hablar de un tema que es la prensa en Avilés. Yo hace unos años hablé aquí, en este mismo salón, de la prensa en Asturias y me aventuré a decir que la prensa para los asturianos fue la cuarta alternativa. Para un joven asturiano de mediados del siglo XIX, la prensa se ofrecía como la cuarta alternativa, después de, lógicamente, el campo, el mar, la mina. Hombre, basaba yo esta reflexión en unos estudios del profesor Altavella, según el cual, entre los años 20 del siglo XIX y los años 20 del siglo XX, Asturias, por densidad de población, registra el mayor número de periódicos que salen en España, cerca de 1000 cabeceras. Es cierto que muchas de esas cabeceras son efímeras, es decir, un número o dos a todo más, y es verdad que en muchos casos pues, también la iniciativa partía de personas que tenían estaban ciertamente ociosos, ¿no? Decía Jesús Evaristo Casariego que probablemente el éxito se debía a los costes. La prensa en el siglo XIX tenía costes bajos y él calculaba que en unas 250 pesetas poner un periódico en la calle. A mí se me antoja que 250 pesetas era mucho dinero para la época. Y sobre todo, el dato más evidente es que los iniciadores de aquella explosión, digamos, de prensa no eran empresarios que quisieran hacer un negocio, sino que eran personas que, o bien en la política o bien en las artes, querían llevar un mensaje a través del vehículo que entonces se ponía de moda de la prensa escrita. Hay personas en Asturias que han hecho un auténtico esfuerzo por investigar los orígenes del periodismo, el propio Casariego que he citado, el profesor Altavella, que por supuesto también he citado, y luego están pues Ciriaco de Miguel Vigil, Rogelio Jove, Vicente Abello, que era del Barca como yo, Máximo Fuertes Acevedo, Guillermo Estrada Villaverde, Protásio González Solís, es decir, hay cantidad de referencias. Quiero señalar una cosa que hoy está muy bien vista, y es que esa aparición de periódicos en Asturias supuso también una oportunidad para la mujer. Son muchas las mujeres que asoman a las páginas de estos periódicos para publicar sus creaciones. Muchas veces eran poesías, pero bueno, se abrió una ventana y ahí estaban todas presentes. Una pequeña estadística, aquí, más que una estadística, una cita de los lugares que tuvieron, de los concejos que tuvieron periódicos. Pero me gustaría terminar la reflexión de Casariego sobre el bajo coste de los periódicos como negocio. Yo no creo que sea un problema de dinero. Yo creo que lo que ocurre en Asturias en el siglo XIX, porque se manifiesta en la prensa, pero se manifiesta en la política también, y se manifiesta en otras actividades, es un soplo, vamos a decir así, de ese movimiento que fue la Ilustración, que en Asturias yo creo que afectó no solamente a las tres grandes figuras, Campomanes, Feijóo y por supuesto Jovellanos, sino a muchas capas de la población. Alcanzó ese soplo de Ilustración que movió a muchas personas, les movió la ambición por conocer y por divulgar. Yo creo que esa es la... Y de hecho, el que estudie en Asturias en el siglo XIX, también en otras partes de España, pero sobre todo Asturias en el siglo XIX, descubrirá pues una colección, permítanme la palabra, una colección de personas extraordinarias bueno, pues que dejarían a más de uno boquiabierto. Evidentemente yo creo que ahora no estamos en esa faceta. Desgraciadamente no surgen asturianos, o quizá el mundo se ha dividido tanto que ya no es tan fácil seguirlos. Volviendo al tema del periodismo, para que nos hagamos una idea de esas cabeceras que yo dije que habían salido, por ejemplo, destacan Oviedo y Gijón como las dos poblaciones mayores, pero por ejemplo Avilés, ya nos contará ahora Luis, con 52 títulos, Luarca con 30, Mieres con 29, Sama del Andreu 15, Cangas de Onís 14, Llanes 9, Villaviciosa Pravia 10 cada uno, Infiesto 8, Castropol, Vegadeo, Grado y Cangas de Narcea 7, bueno, y para qué seguir ya los demás, ¿no? Quisiera hablarles ahora un poquito de Luis. No es justo resumir en un folio una biografía profesional y además una biografía como la suya. Lo que pasa es que los periodistas nos movemos en dos coordenadas, que son el tiempo y el espacio. Y una y otra nos hacen ser concretos y muy directos. De ahí que tengamos que sacrificar muchos matices para poder extraer los datos
más precisos y más necesarios. Luis nació en Avilés en 1954, estudió el bachillerato en el Instituto Carreño Miranda y al final del mismo, con apenas 15 años, comenzó a escribir El Lago de Avilés. Le picó muy pronto la profesión. Una colaboración que duraría más de 10 años. También empezó a realizar programas musicales y de entretenimiento en la emisora Radio Popular de Asturias, de Avilés, de la cadena COPE. Estudió periodismo en Madrid, somos los dos de la tercera promoción, Facultad de Ciencias de la Información, ahora son grados, antes eran licenciaturas. Hicimos la licenciatura en la rama de periodismo. La Facultad de Ciencias de la Información tenía la rama de publicidad y la de cine también, ¿no? Bien, en la capital de España fue redactor jefe de la revista Actividad Discográfica y más adelante de Campaña, una publicación dirigida a los profesionales de la publicidad y el marketing. La carrera de Luis, yo no sé si voy a cometer una blasfemia periodística, pero yo creo que Luis se ha dedicado al periodismo técnico, que es un periodismo que no tiene nada que ver con lo que pensamos cuando hablamos de un periodista. Hoy el periodismo ofrece un abanico de posibilidades tan diversas y de tantos matices, porque no es igual un corresponsal de guerra que los que se dedican a ver si la señora la Pantoja al final se arregla con la hija. Entonces cada cosa es lo... Pero el periodismo de Luis es un periodismo técnico, dirigido a los profesionales. Entonces, en 1980 él funda el semanario Anuncios, que dirigió durante su primera época, y también se ocupó de la dirección general de la empresa editora, de la que fue presidente de la Junta de Fundadores y consejero delegado. Presidió también la editora de la revista especializada en la industria de la alimentación y bebidas, Alimarket. En abril de 91 creó la revista Noticias de la Comunicación, que editó y dirigió hasta su desaparición en diciembre de 2017, por jubilación, leída por directivos y profesionales de los principales grupos y medios de comunicación del país, a los que tomaba el pulso y analizaba cada mes. Tras el cierre de esta revista, ha donado sus fondos documentales de casi 30 años de trabajo al Archivo General de la Universidad de Navarra y a la Asociación de la Prensa de Madrid. Es un experto en medios de comunicación y empresa informativa. En enero del 2008 publicó el libro La historia de la voz de Avilés, que recoge 100 años de la vida de un periódico. Para nosotros, obviamente, la vida de un periódico es una cosa que nos despierta mucha sensibilidad, porque un periódico, me van a permitir que haga un pequeño paréntesis, y no quiero abusar del tiempo porque el protagonista hoy es él. Me parece que fue Servan Schreiber el que entrevistó una vez al presidente Kennedy y le preguntó, le dijo: presidente, normalmente los presidentes en Estados Unidos cuando se jubilan, se retiran a su rancho, escriben sus memorias y desaparecen de la vida pública. Pero usted es un hombre joven, ¿a qué se va a dedicar usted cuando se vaya de la Casa Blanca? Y Kennedy le contestó: yo intentaré ser director de un periódico. Entonces el periodista se quedó un poco así y dice: ¿por qué? Dice: porque seguiré teniendo un control de lo que pasa en el mundo. Entonces, para nosotros, lógicamente, la empresa periodística es una empresa muy importante. Bien, en 2003 Luis recopiló y editó la obra literaria de su abuelo, el poeta avilesino José Suárez del Busto, y actualmente sigue colaborando en La Voz de Avilés, de manera puntual, y anualmente en la revista festivo-literaria local El Bollo. Trabaja ahora en una biografía del político asturiano José Manuel Pedregal y Sánchez Calvo. Voy a ceder ya la palabra, pero antes quisiera, y esto casi se lo digo más a Luis que a todos ustedes. Luis, este es el centro asturiano, como ha dicho el presidente. Como suele decir el presidente, es un rinconín de los asturianos en Madrid y también de los amigos de Asturias. Esta casa centenaria, la más antigua casa regional del mundo, abierta y funcionando, tiene una historia apasionante, porque los señores que se reunieron en 1881 para fundar esta casa no buscaron un casino donde pasarlo bien, jugar sus partidas, venir a comer opíparamente y estas cosas, sino que buscaron un lugar donde poder reencontrarse con la tierrina y a través del cual ayudar a los asturianos. La emigración, Asturias es una región que siempre ha tenido una emigración muy alta, y sobre todo en Madrid, muchas veces nos equivocamos, pensamos que es América. En América hay mucha representación asturiana, pero yo creo que Madrid es el centro que polariza toda nuestra atención. Pues el 90% de los asturianos residentes en Madrid en el siglo XIX eran de condición pobre. Así es que dos de los principales motivos, o de los principales motivos que tuvo el centro asturiano desde su fundación fue ayudar al asturiano que no podía pagarse, por ejemplo, el colegio de los niños, y se escolarizaron aquí. Me parece que hay cifras de 5.000 y 6.000 niños escolarizados. Si alguien ahora lo puede comprobar a través de
de un órgano que ahora voy a citar, pudiera leerlo, se quedaría asombrado de ver el programa de estudios, lo completísimo que era el programa de estudios de esos niños, con idiomas modernos, idiomas clásicos, aritmética, álgebra, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las funciones de este centro, que también nos orgullece a todos, fue la beneficencia. Se tiene a Ramón de Campoamor por un poeta extraordinario del siglo XIX, más famoso incluso que Zorrilla. Y sin embargo, Ramón de Campoamor fue un político, fue gobernador civil de las 3 provincias de la Plana, de Castellón, Valencia y Alicante. Y cuando cesó, por los avatares del siglo XIX, ahora entraba un espadón, luego se iba y venía otro y se quitaba el puesto y volvía a entrar, bueno, él tuvo que dejar la política, y al cabo de un tiempo un periodista, Luis González Bravo, que llegó a presidente de gobierno, colocó al señor Campoamor como director general de beneficencia en España. Así que cuando él, que es fundador del Centro Asturiano, viene al Centro Asturiano, lo que hace es crear un departamento de beneficencia para que los asturianos pobres pudieran tener una atención mínima, una atención médica mínima. Pero en lo que nos enlaza con el día de hoy es en que esta casa ha sido muy sensible hacia el periodismo siempre, desde su fundación. Al principio se utilizó una columna en la Ilustración gallega y asturiana, en la cual se contaban las cosas que tenían lugar en el centro, las jornadas literarias, jornadas musicales, conferencias, actos. Entonces las presentaciones de libros no eran tan abundantes, pero todos los actos culturales y todas estas cosas. Poco tiempo después se fundó la revista Asturias. La revista aparece en 1895 y se edita ininterrumpidamente hasta 1920. Personajes de la talla de Nicolás Almeán como director, el director eterno, y su ayudante, José Antonio Balbín Dunquera. Balbín Dunquera hablaba 12 o 14 idiomas, y los hablaba. Termino con una anécdota. Yo hace unos años recibo en mi correo electrónico una comunicación de una profesora de la Universidad de Leningrado, una profesora de literatura, escrito en perfecto castellano, y me dice que ha encontrado a través de internet una conferencia mía aquí en el Centro Asturiano en la que yo cito a Balbín Dunquera. Es cierto que yo hablé de Balbín Dunquera aquí una vez, y entonces yo decía que él hablaba ruso, y ella dice, estoy buscando porque según parece ese señor tradujo a un poeta ruso al español, y no lo creo, dice, porque es un poeta muy difícil de traducir. Más bien creo que lo habrá traducido Lamartine al francés y Balbín Dunquera del francés al castellano. Bueno, a mí me pilla fuera de juego, me pongo a buscar, y al final encuentro la referencia y se la envío. Y la señora que habla perfecto castellano, incluso gallego, porque va mucho a Santiago de Compostela a dar charlas, me reconoció que efectivamente Balbín Dunquera hablaba un ruso extraordinario. Y digo, señora, este hombre fue traductor de ruso para el ejército español. Bien, pues este es Luis, el Centro Asturiano de Madrid. Aquí estamos nosotros y aquí esperamos seguir contando con tu presencia, con tu ayuda y con tu colaboración. Y ahora tiene la palabra el ponente, Luis Muñiz. Muchas gracias. Gracias a Valentín y al Centro Asturiano por acogerme esta charla, invitarme, y a Gloria por sus amables palabras. Efectivamente, yo conozco al Centro Asturiano de hace muchos años porque soy emigrante aquí también desde los 18 años. Y lógicamente he tenido muchas oportunidades de estar en esta casa asistiendo a actos, no solo venir a comer fabadona de vez en cuando. Bueno, como se nos está echando el tiempo encima, voy a tratar de abreviar y de ir lo más rápido posible en la charla. La charla, fundamentalmente, para evitar hacer un texto cerrado, he preferido preparar una serie de imágenes para hacerla más visual y que resulte un poco más agradable, que no sea tan monótona. Iré comentando la historia de la prensa en Avilés, que es el tema que nos reúne hoy aquí, que arranca del año 1966. Para quien no lo conozca, que supongo que estéis pocos de los que estáis aquí, Avilés es la tercera ciudad de Asturias,
forma parte del núcleo metropolitano central de Asturias, es uno de los vértices del triángulo que integran Oviedo, Gijón y Avilés, y arranca su importancia de la Edad Media, a partir de la promulgación del Foro de Avilés, incluso antes, porque en el castillo de Bauzón, que se encuentra en las afueras, como saben, la monarquía asturiana tuvo una presencia importante. Empieza Avilés a coger una importancia en la época medieval gracias al puerto comercial que establece un comercio habitual con el resto de Europa, fundamentalmente con La Rochelle y la costa francesa, basado fundamentalmente en la Sarre. La modernización de la ciudad comienza posiblemente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que es de la que vamos a tratar hoy aquí, y es curiosamente cuando arranca la prensa en la ciudad. Hay una industria incipiente en ese momento, que empieza siendo una industria pesquera como puerto de mar. Se empiezan a instalar vidrieras, de hecho hubo dos, la de Ibarra y Orobio, que anticiparon la llegada posteriormente de la cristalería española. También hay una industria minera importante, fundamentalmente en Arnao, azucarera, parte de ella traída por los indianos. Y el gran despegue industrial se produce en la segunda mitad del siglo XX, a partir de la instalación de Sidesa, que empieza en el año 50 y termina más o menos en el 55, se inaugura el primer horno, se convierte luego en ArcelorMittal, Cristalería Española, Endasa, Asturiana de Zinc, en fin, todas las grandes industrias pesadas que se instalaron ahí hicieron de Avilés un emporio industrial. Todo esto influyó en que se disparase la población, que en el momento del que vamos a arrancar esta historia, en 1866, tenía aproximadamente 8.000 habitantes. Se dispara a partir de la llegada en Sidesa de estas grandes industrias hasta multiplicarse por 10 y situarse en torno a los 80.000 habitantes que ha mantenido durante este periodo desde los años 70. Arrancamos con una ciudad un poco pueblerina, con un estrato social bastante rural. Mucha gente del entorno fue a vivir a Avilés, en parte en la Edad Media, primero porque se beneficiaba al ser ciudadanos de Avilés de los privilegios del fuero, y luego porque era el centro urbano que atraía el negocio y la vida en general. Hay también una presencia de los indianos, los que en Avilés se llamaban americanos o cubanos, porque generalmente habían ido a Cuba a hacer sus negocios. Empezaban a retornar los capitales a mediados del siglo XIX, toda esa segunda mitad y principios del XX, y empieza a establecerse en Avilés una integración de esos indianos en la sociedad, casi equiparándose con los pequeños aristócratas que había ahí, el conde de Camposagrado, el marqués de Camposagrado, cuyo palacio vemos en la foto de la izquierda, por ejemplo, o el marqués de Ferrera, que era un poco el amo de la situación desde hace al menos 2 siglos. A la derecha vemos un prototipo de casa de indiano, la casa de José Rodríguez Maribona, diseñada por Fernández Cueto, por Armando Fernández Cueto, y ahí vemos posando a parte de la familia que eran prototipos de esos indianos que hicieron en Cuba grandes caudales. Los Rodríguez Maribona, además de dedicarse a negocios, se dedicaban a la banca, y luego establecieron la famosa banca Maribona en Avilés, también participaron en la vidriera de Avilés y en otros negocios de piel. Esa burguesía, parte de ella proveniente de América,
empieza a retornar capitales y además era una burguesía ilustrada, una burguesía que promovió la cultura en la ciudad, como se ve en la construcción del Teatro Palacio Valdés, que vemos ahí en las imágenes. En ese momento estaba paralizada la construcción, que estuvo durante 20 años prácticamente paralizada, porque hubo problemas con el capital que se agotó y hasta que hubo posibilidad de recuperarlo. Finalmente se inauguraría en 1920 y hoy en día es una de las joyas de la corona de la ciudad, del patrimonio artístico de la ciudad. La ciudad, como antes he comentado, registra un corte brusco en la guerra civil y a partir de ahí comienza esa industrialización que hemos comentado en los años 50, pero es capaz de mantener y recuperar un casco urbano que es un tesoro patrimonial sin ninguna duda. La ciudad se moderniza a la vez que conserva sus raíces históricas y empieza a coincide en el auge del turismo, que es hoy en día una de las principales fuentes de negocio allí, con la caída del sector industrial que había estado predominando durante muchos años. Y entonces hoy en día es muy fácil ver estas escenas por Avilés que antes veíamos en Florencia, en Venecia, en lugares turísticos y que nunca habíamos pensado cuando yo era pequeño que podía haber guías turísticos y grupos de visitantes por Avilés. El centro Niemeyer, que todos conoceréis, ha sido un poco el colofón de esta promoción y a partir de él se pretende con este proyecto, la Isla de la Innovación, crear un entorno urbanístico muy moderno, muy avanzado en torno a los márgenes de la ría. Pero entrando ya en materia, vamos a ver rápidamente la cronología de la aparición de la prensa, que aparece en Centro Europa, en Estrasburgo, en 1605. En España aparece con la Gaceta de Barcelona, que aunque hay quien no lo considera el primer periódico español, porque en aquel momento Barcelona estaba bajo dominación francesa. Luego se lanza en Madrid la Gaceta Nueva, que se convierte en la Gaceta de Madrid en 1697. El Diario Noticioso es el primer periódico español con esta publicidad que se edita en nuestro país en 1758. Y la Gaceta de Oviedo es el primer periódico que hay en Asturias, empieza con la Guerra de la Independencia. Luego tenemos el Eco de Avilés, en 1866, que es el primer periódico, que era semanal, y el primer diario, el Diario de Avilés. El Diario Noticioso, de Mariano José Nifo, cumple pasado mañana 262 años. Bueno, se celebra, o celebraríamos 262 años de su aparición el 1 de febrero de 1758. Duró bastantes años, aunque fue cambiando de título, de cabecera y de aspecto gráfico y de propietarios. El primer periódico asturiano, como antes dije, fue la Gaceta de Oviedo, nacida el 4 de junio de 1808, pues a poco de estallar el 2 de mayo la guerra contra los franceses, y su objetivo era el órgano de la Junta General del Principado, comprendía bisemanal, su objetivo era dar noticias de cómo iba la guerra. En 1866 es cuando aparece el primer diario en Gijón. 10 años antes había aparecido el primer semanario, pero que duró un par de meses nada más, y llegamos al arranque real de la historia que vamos a tratar esta noche. El nacimiento del periódico El Eco de Avilés, era un periódico tamaño folio, promovido por la Sociedad Artística, que era un pequeño grupo de gente ilustrada, pequeño burguesa en Avilés. Estaba editado por Antonio María Pruneda, que es este señor barbudo que vemos en la imagen. Solamente duró 2 años, fundamentalmente porque se empezó a flojear la financiación y ya dejó de interesar también su contenido, a la vez que Pruneda, que fue el primer
impresor y el primer editor de Avilés empezó a interesarse por otros títulos. Esta fue la primera máquina de impresión que instaló Pruneda, que hoy en día se puede ver en el Museo de la Villa, el Museo de la Ciudad de Avilés. Aquí la vemos recuperada. José Manuel Feito contribuyó a recuperarla con la ayuda de Careaga, que era el impresor que había comprado los viejos talleres de Pruneda, y se encontró ahí en un rincón tirada la máquina y la rehabilitó. Aquí vemos en esta imagen de arriba el lugar donde estaba físicamente la imprenta. Con ello con la imprenta llega la tipografía a Avilés. A Pruneda le convencen, estaba en Oviedo de impresor con Mántaras, y le convencen para montar el año anterior una imprenta en Avilés, un poco con el objetivo de lanzar el periódico. Aquí vemos cómo se componían los textos en aquella época, letra a letra. Abajo vemos un componedor que veremos ahora más en detalle. El tipógrafo cogía el componedor con la mano izquierda, tal como lo vemos, y con la derecha iba colocando de los cajetines donde estaba cada uno de los tipos, cada una de las letras, iba colocando la composición. A la izquierda vemos un modelo de caja tipográfica que se utilizaba en España. Había varios, dependiendo del uso, de la frecuencia de las letras. Y a la derecha vemos una rama. La rama era esta especie de marco metálico sobre el cual se creaba la forma. Con los elementos tipográficos se colocaban estas cuñas que se apretaban con unos torniquetes para mantenerlo presionado y evitar que saltara en pedazos cuando se metía en la máquina. Hacemos un repaso muy rápido de la cronología de los principales periódicos avilesinos. El primero, como vemos, es el Eco de Avilés, que duró 2 años. Le sigue La Gente de Avilés, que también sacó Pruneda. A mitad de ese ya sacó otro semanario más, La Luz de Avilés, que duró 20 años. También el propio Pruneda editó esos 4 primeros grandes periódicos de Avilés. El Porvenir de Avilés, otro semanario con 20 años. El Diario de Avilés, que aparece en 1870 y durará 24 años, hasta 1914. Y por fin La Voz de Avilés, que lleva 112 años, que cumplió hace 3 o 4 días, el día 26. El impulso liberal es el que realmente consolida la prensa en Avilés. Después de aquella primera experiencia del Eco de Avilés, que había sido un poco sosa, por llamarlo de alguna manera, empieza una prensa más comprometida y más interesante en sus contenidos, ¿no? Entonces, yo a esto lo llamaba el impulso liberal, que es el que empuja fundamentalmente a Pruneda y a un grupo de personas en la ciudad a crear estos periódicos que hemos comentado y que ahora vamos a repasar muy rápidamente. Tras la Revolución de septiembre de 68, la gloriosa, en la que se depone a la reina Isabel II, empieza el sexenio democrático y acabamos con Amadeo de Saboya. El Agente de Avilés, que está a la izquierda, empieza el 21 de junio del 68, justo cuando se está preparando la fallida revuelta que hubo en Madrid antes de la Revolución de septiembre. El ejemplar que está ahí, tan mal reproducido, porque está reproducido de otro sitio, es ya del 1 de octubre, es decir, que ya había triunfado la revolución, y por eso titulan Viva la libertad, la independencia española. Automáticamente, en cuanto triunfa, en octubre del 68, cambian el título por El más agresivo del hijo del pueblo, y utilizando el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, en el subtítulo. Le sigue luego La Luz de Avilés, que dura hasta 1890, El Porvenir de Avilés, donde Pruneda empieza a abandonar el liberalismo. Vemos que en este
El primero se subtitulaba Semana Liberal y ya en el segundo empieza a cambiar las tornas. En Avilés había dos bloques de intereses, los industriales y los cantonistas, que discutieron por la ubicación de la estación. Unos proponían que fuera en la zona de la calle de la Industria, capitaneado por el Marqués de Ferrera, y otros proponían que se instalara en Cantos, que es donde al final se instaló. Pues bueno, ellos también estaban escorados en dos bandos distintos. Por un lado estaban los liberales y por otro los republicanos, que se asociaron con los industriales. Dentro de este último he destacado este texto que es gracioso y nos hará sonreír en los tiempos que corren, que publicaba el 9 de marzo de 1893 ante unas elecciones, y decía: desgraciado país es el nuestro en que todos quieren ser políticos para vivir del presupuesto y de una cesantía más tarde. La prensa de entretenimiento, fundamentalmente literaria y humorística o satírica, tiene un montón de ejemplos en Avilés, como me imagino que en otras ciudades españolas. Aquí arranco con una que es significativa porque, como antes ha comentado Honorio, en la cual todavía colaboro yo porque sigue existiendo, es hoy en día la publicación de Cana de Avilés, fundada en 1898, primero, que es el número que tenemos ahí a la izquierda, primero como una especie de prospecto turístico para atraer a la fiesta del bollo que se celebra en Pascua, fundamentalmente a gente de Oviedo que vinieran a la fiesta. Esta revista ha ido evolucionando a lo largo de los 125 años que tiene ya, y bueno, aquí hay una muestra muy pequeñitas, las portadas, para que se vea como es un batiburrillo de estilos, porque estaba muy poco profesionalizada. Esto pertenece a la última etapa que dirige Benjamín Lebrato, el presidente de la Cofradía del Bollo, que es quien la edita, donde se busca un estilo plástico fundamentalmente diseñada por artistas locales, un poco más acorde con los tiempos que corren. La Semana fue un periódico también importante en el ámbito literario, fue también gráfico, como se ve en ese número de la derecha donde aparece la reina regente, y tuvo una duración aproximada de 2 años, que no tuvo mucha continuidad, era tamaño folio y estaba realmente bien impresa. Entre la prensa de entretenimiento también destaca La Batelera, que era un tipo de publicación bastante habitual entre los títulos efímeros, como antes comentaba Honorio, la gran de los 50 y tantos títulos que tenemos, de los que tenemos noticias de Avilés, más de la mitad eran títulos efímeros que duraban muy pocos números o, como era este caso, se publicaban durante el verano. Generalmente lo hacían estudiantes que estudiaban en Madrid, en Oviedo, fuera de la ciudad, y en verano, cuando volvían a pasar las vacaciones, se entretenían haciendo este tipo de publicaciones. La Batelera, que como sabéis es también el nombre de una popular verbena que se celebra la víspera de San Agustín y que organiza el Centro Asturiano de Avilés, precisamente el Centro Asturiano de La Habana, y que hace referencia al sombrero, al canotier conocido como La Batelera. Aquí vemos otras portadas donde se preguntaban cuándo bajará el carbón, cuándo se inaugurará el tranvía eléctrico de Avilés, es decir, temas en tono humorístico que en aquel momento, estamos hablando de 1919, interesaban en la ciudad. El hippie que tenemos aquí se subtitulaba Semanario Humorístico, este es el primer número donde da la bienvenida y hasta aquí el hippie, y que no es el hippie que todos pensamos con H del inglés, sino que se refiere a un tipo de sombrero hecho con palma de hippie japa, creo que se llama, un tipo de palmera, y que era muy popular entre los cubanos que volvían a Avilés.
El Tuluergo, que es el nombre de un río que pasa por el centro de Avilés, hoy en día por debajo del Parque de las Meanas y de la calle de la Muralla, y que tenía como subtítulo "Sale cuando nos da la gana", con lo cual ya nos está avisando de por dónde van los tiros. Algunos de estos títulos satíricos tenían estos títulos tan curiosos y tan significativos: el cáustico, Van Vete, Pim Pam Pum, el Trébol, Pásmense ustedes, el Cosaco. Esta es una de las cabeceras de Pásmense ustedes, que se subtitulaba "Asombro semanal dominical domador de genaristas", en referencia a Genaro de Llano Ponte, que era el marqués consorte de Ferrera, y que ahí dibujan con forma de burro, con lo cual pues ya se ve cómo se la gastaban esta gente. La Aurora también es otra publicación literaria que dio acogida a muchos literatos locales y poetas. Empezó en 1917 y acabó en 1919. Los Trasuntos de Avilés, que tenemos ahí a la izquierda, el Centinela, Noticiero Avilesino, todo esto ya pertenece a un tipo de prensa más informativa, más de actualidad. El Vigía, que dirigió el poeta local Marcos del Tornillo, José Benigno García. El Pueblo fue quizá uno de los primeros periódicos de la ciudad que se autoproclamó como órgano de una institución partidaria, partidista, ¿no?, del centro republicano, y como el periódico político semanal, porque casi todos se escudaban en periódico de intereses morales y materiales, que era como un latiguillo. Voy a hablar un poco de Julián Morbón, que fue un periodista después de Pruneda, que fue un poco el impulsor del nacimiento de la imprenta y de la prensa en Avilés. Hay una serie de personajes característicos del periodismo en Avilés, y uno de ellos es Julián Morbón, que en realidad se llamaba Julián González Orbón Fernández Crujero. Este hombre, del que yo siempre suelo decir que era un poco como el Pedro J de la ciudad, hacía un poco la guerra por su cuenta. Era un gran polemista, le encantaba discutir con todo el mundo, establecer polémicas y demás. En los primeros años del siglo XIX, en torno a 1900, estuvo en Cuba y luego posteriormente volvió hacia 1908, y allí estableció mucho contacto con la colonia cubana, con la colonia avilesina en Cuba, con los indianos, y empezó a intentar que trajeran capitales hábiles para hacer distintas iniciativas. Fue un impulsor de un montón de iniciativas que se producen más adelante, hacia 1915-18, por ahí, que luego veremos muy rápido, como la creación del tranvía eléctrico, finalizar el Teatro Palacio Valdés, un homenaje que se hizo a Stanislao Sánchez Calvo. En fin, había una serie de iniciativas que había en la ciudad, y él trató de colaborar siempre atrayendo capitales indianos, que era donde más fácil era obtenerlos entonces. Editó 4 periódicos, que están ahí los títulos. Fue corresponsal del Diario de la Madrina de La Habana, del Correo de Asturias de Oviedo, del Noroeste de Gijón y luego de Región. Terminó entrando en política porque era de una tendencia muy conservadora, casi lo que hoy en día sería la ultraderecha. Fue concejal y teniente de alcalde en la dictadura de Primo de Rivera, y ahí fue donde se enemistó muchísimo con la Voz de Avilés, a la que al principio utilizó para esas campañas que él emprendía. Aquí tenemos 2 de los periódicos que editó: el Heraldo de Avilés a la izquierda y el Progreso de Asturias, que fue el último, que tuvo que dejar de publicar en 1934 porque los revolucionarios en la Revolución de Octubre le quemaron las instalaciones que luego veremos. El Diario de Avilés fue el primer periódico cotidiano con esa periodicidad, y nació promovido por los liberales dinásticos que encabezaban en Avilés Julián García San Miguel, que era el segundo marqués de Ferrera,
y era en aquel momento el diputado a Cortes por la ciudad, lo fue durante 20 y tantos años, y utilizó para ello a Florentino Álvarez Mesa y Arroyo, que era abogado, ahora lo veremos más en detalle, y fue con el que lanzó el periódico. El periódico nace 2 meses antes de la llegada del ferrocarril a Avilés. Aquí se ve a la izquierda la portada de una edición especial con orlas que prepararon para aquel día, el 7 de julio de 1890. Y como digo, estaba llevado por Florentino Álvarez Mesa y Arroyo, que era abogado, el síndico del ayuntamiento, una especie de letrado municipal, y desempeñó la alcaldía entre 1897 y 1908, siendo, digamos, el hombre de Julián García San Miguel en Avilés, de los liberales que en aquel momento controlaban los resortes del poder en el distrito de Avilés, que era bastante más, era Gozón, Illas, Castellón, Corbera y demás. La voz de Avilés empezó en este local que vemos aquí, esta esquina que vemos a la izquierda, la foto superior, que es precisamente la imprenta que luego compraría la familia Orbón y la que incendian los revolucionarios en el 34. Y cuando termina, tiene la sede en Ruy Pérez, en la misma calle que entra por aquí, un poquito más adelante, termina después de estar en un par de sedes más, en la calle del Parque, actual Doctor Graño, y en Pinar del Río también estuvo. Pronto aparece La Voz de Avilés en 1908. Aquí tenemos a la izquierda la primera página del diario de Avilés, el día que aparece La Voz de Avilés, y esa es la portada del número 1. Vemos la diferencia de acabado de una publicación de otra, la falta de interés que ya se notaba en el diario de Avilés, que al ser el único en el mercado había entrado en una apatía importante, y La Voz de Avilés viene a espabilarle de una manera brutal. De hecho, empieza, dado que La Voz de Avilés está promovida por el oponente a García San Miguel y quien le arrebata la Diputación a Cortes, que es José Manuel Pedregal, empiezan entre ambos una batalla, trasladando a las páginas del periódico la batalla ideológica y política que tienen ellos y la gente que les arropaba. De hecho, aquí vemos un titular que les llama buitres, y más que buitres porque les acusa de querer coger los resortes del poder municipal en Avilés en su propio beneficio. Muere Julián García San Miguel en 1911, y a partir de ahí empieza ya el declive del diario de Avilés, que terminará cerrando en 1914, el día 11 de 1914 de octubre. Ahí está la noticia a la izquierda, que era La Voz de Avilés ese día, 2 días más tarde, el martes, porque el lunes no se publicaba. Y curiosamente Florentino Álvarez Mesa, que había sido su editor, director y casi propietario, aunque lo habían fundado 90 y tantos liberales de la ciudad, no lo ve, lógicamente lo ve sus deudos, su esquela en la portada de su eterno competidor, La Voz de Avilés. La Voz de Avilés se funda bajo la dirección de Manuel González Hués, que en Avilés se llama Hués, como sabéis, Hués de la misma manera que Gualdina se dice Ugualdina en la mayor parte de los sitios, o Waldo, en Avilés se les conoce como los Hués, aunque hoy en día por la fonética inglesa estamos más acostumbrados a pronunciar Hués, ¿no? Este fue el hombre que escogió José Manuel Pedregal y el grupo de personas que lo apoyaron en Avilés, porque él
promovió el periódico desde Madrid, pero llegó a un acuerdo con una serie de personajes locales, fundamentalmente Rodrigo de Llano Ponte, el padre de Genaro de Llano Ponte, el marqués de Ferrera que antes he comentado, y una serie de personas como Carlos Lobo, que se convirtió un poco su testaferro también, y también era un poco testaferro del marqués de Ferrera, y un grupo de 24 accionistas que fundan el periódico para oponerse a los liberales y al ninguneo de que era objeto Pedregal, que acababa de ser el año anterior nombrado, elegido diputado por Avilés y que no era muy bien tratado lógicamente en el diario. A la izquierda vemos la primera sede del periódico, lo que era la calle de Pedro Menéndez, que hoy en día es plaza, frente a la fuente, que estos días se está debatiendo si se conserva o no se conserva porque se va a remodelar y quieren quitarla de ahí. Y luego la sede de Pinar del Río, donde estuvo 60 años hasta junio del 68. La primera máquina impresora es esta que está en esta imagen. Era una H. Julien de fabricación belga. Era una máquina planocilíndrica, es decir, que tenía un cilindro de presión que ayudaba a estampar el papel sobre una forma plana. De ahí viene el nombre de planocilíndrica. Esta forma plana se movía a un lado y a otro con un movimiento de vaivén desplazado por un sistema de bielas como el de las locomotoras, y a la vez que pasaba por aquí los tinteros entintaban de nuevo la plancha. La bandeja de arriba tenía el papel que colocaba subido a un estribo un operario en el alimentador y salía impreso ya para abajo. La Voz de Galicia conserva esta máquina que es idéntica a la que tenía la Voz de Avilés, una H. Julien, en un maravilloso museo que tiene en Arteixo, en su sede de La Coruña, al lado de la sede de Zara. La Voz de Avilés hace este buen trabajo tipográfico. Vemos una característica que mantuvo durante muchos años, igual que el resto de la prensa española, porque encontramos esto también en La Vanguardia, en el ABC, en un montón de sitios, las esquelas en primera página como lugar más destacado para la gente pudiente, igual que en el cementerio se construían los principales mausoleos. La Voz de Avilés empieza con un tamaño sábana. Este es un facsímil del número 1 que se publicó cuando se celebró el centenario, como era el periódico entonces. Y este tamaño tan grande, al meterlo en la máquina a tanta presión, corría el riesgo de que saltara en pedazos y se hiciera lo que se llama en el gremio un empastelamiento, al mezclarse todos los tipos, lo cual era un verdadero follón. Y por eso, en los primeros tiempos de la prensa, prevalece lo que se conoce como maqueta vertical, que uno de esos primeros iniciadores fue el Times de Londres, que está ahí a la izquierda con su primer nombre, The Daily Universal Register, y en España es El Español, que funda Andrés Borrero, un periodista que había vivido en Londres muchos años y al llegar aquí quería hacer un Times en España. Entonces aquí vemos cómo en la forma, dentro de la rama, va todo a presión con estos torniquetes que aprietan las cuñas, y es mucho más fácil que este no es un modelo de maqueta vertical precisamente, pero bueno, es lo único que encontré por ahí para que vierais cómo se montaba sobre platinas. Hay otros muchos modelos en España, Diario de Cádiz, El Heraldo, El Imparcial. Y otra curiosidad muy extraña que la Voz de Avilés siguió durante 3 o 4 años es lo que llamaban la forma inglesa. Si os fijáis, es difícil de verlo porque está encuadernada la colección, pero si os dais cuenta,
a la izquierda está la primera página. Y era como los periódicos árabes o orientales que empiezan por la contraportada. La portada la tienen en el lugar de la contraportada de Occidente, ¿no? Y entonces montaban ahí la primera página y luego la página 2, que es esta de aquí de la derecha, aunque esta es la del día siguiente, por la cuadernación que estamos viendo, pero eran las dos páginas que estaban por fuera del periódico. El periódico tenía 4 hojas, como este que habéis visto, y entonces las 2 páginas de fuera eran estas, pero por necesidades de composición y montaje establecieron esta fórmula tan rara que llamaban inglesa. Porque las páginas de interior eran las de adelanto, que se llama en el gremio, que son las que están prácticamente montadas ya por la mañana o a primera hora de la tarde, porque no tienen grandes cabezas. La contraportada eran los mismos anuncios durante meses y no se tocaba, y la otra eran dictos y cosas que se cambiaban poco, se podían componer a primera hora. Y estas otras 2 páginas había que esperar a que llegaran los telegramas y despachos de agencias. Duró poco porque los propios anunciantes pidieron que se acabara con ello porque era un auténtico follón para leer. El periódico, en estos 112 años, establecido 6 etapas de su vida que vamos a ver muy rápido porque me parece que me estoy ya pasando de tiempo. La primera que va desde el nacimiento de la Primera Guerra Mundial, donde destaca por el apoyo a Pedregal. Luego llega la Guerra Mundial, aquí vemos cómo da la primera noticia, estalló la Guerra Austro-Serbia, empiezan los problemas de escasez de papel y crisis económica por falta de existencias y de subsistencias también, de todo. Aquí vemos que da la noticia de que el problema del papel no solamente era el encarecimiento, y es que la papelera les había comunicado a los editores reunidos aquí en Madrid que no había materia prima, o sea que era mayor problema que el precio. Está el periodo de entreguerras entre 1914 y el 36, en el cual se fomentan estas iniciativas que antes he comentado. Arriba a la izquierda vemos el Gran Hotel, que se inaugura en 1917, con la intención de intentar que Avilés se convierta en un centro de atracción turística de la época, como hicieron Santander o San Sebastián y otras villas del Cantábrico, que no funcionó fundamentalmente por tener la playa muy lejos. El monumento a Pedro Menéndez, abajo a la izquierda, al que asiste la infanta Isabel, conocida como la Chata, y arriba, en esa foto a la derecha arriba vemos con barba y pelo canoso a Manuel González Bués, el director del periódico. Está la inauguración del Teatro Palacio Valdés, que este verano se cumplen 100 años, que por fin se logra, y el tranvía eléctrico, que se inaugura entre 1921 y 23. La imagen es de cuando fue a inaugurarlo el general Primo de Rivera durante la dictadura. Llega esta dictadura, se pregunta al periódico el primer día si hay un golpe de Estado, y de 1923 al 31 el periódico pasa verdaderos apuros porque al haber sido un órgano de Pedregal, en aquella época ya no lo era tanto, aunque tenía una adhesión personal al mismo Manuel González Bués, es chantajeado, presionado para intentar atraerlo hacia la política del directorio. En el año 31 llega la República, vemos ahí en la primera página como se titula que abdica el rey y es proclamada la República, y una fotografía del ayuntamiento en la plaza del Parche, en la Plaza de España, en aquel momento de la Constitución, que durante el momento de proclamación desde el ayuntamiento por parte de David Zaria, si no recuerdo mal. Llegan las bodas de plata del periódico en 1933. Aquí se disculpan este pequeño texto de que, como creían que no iban a llegar tan lejos, no se habían esmerado en conservar la primera página que ahí reproducen, y la verdad es que está
muy deteriorada. Se conservan 2 colecciones encuadernadas en Avilés y en una de ellas la primera página está hecha a trizas y la otra, que es de la que se ha reproducido esto, y yo también reproduje en mi libro de la historia, está bastante dañada también. Creo que se ha estado recuperando en Oviedo las monjas que se encargan de rehabilitar este tipo de documentos. Bueno, este día celebró Manuel González Güés, que está aquí con sombrero, al lado de Ana de Valle, y bueno, otros muchos colaboradores que no me voy a detener ahora porque si no, no llegamos. Los tipógrafos que están aquí fotografiados le dedican esta hora de homenaje, y en octubre del 34 está ya el movimiento revolucionario, en el cual prenden fuego. Aquí se ve la esquina de la plaza de Bastos, donde estaba el taller de Julián González Orbón, y le prenden fuego. A José Manuel Pedregal, que vemos ahí a la derecha en una imagen de 1933, cuando Vicente Alcalá Zamora le encarga formar gobierno a la salida del Palacio Nacional. Fue secuestrado por los revolucionarios durante 12 días, fue llevado a Trulla hasta que lo liberaron las tropas de la Legión. Estalla la Guerra Civil en 1936 y la voz de Avilés es incautada por el Frente Popular, que lo convierte en un órgano de guerra, un órgano propagandístico en favor de la República, dado que Avilés había quedado en la republicana. Es asesinado Manuel González Güés, fundamentalmente se supone que por su escoramiento a la derecha más radical, cuando Melquiades Álvarez, que capitaneaba el partido al que perteneció Pedregal, se alía con Acción Popular y también con la CEDA y demás, y se provoca una ruptura lógicamente en el periódico. Cuando llegan los nacionales a Avilés, vuelve a aparecer el periódico efímeramente durante una semana. El hijo de Manuel González Güés logró sobrevivir escondido en las afueras de Avilés y saca este primer periódico el 29 de octubre de 1937, a la semana más o menos de entrar las fuerzas nacionales, que era el aniversario de la fundación de Falange en 1933, y por eso en la última página, que aquí no vemos, hay un poema de Sánchez Mazas, uno de los fundadores de Falange. Se le cambia el título, le quitan la cabecera de la voz de Avilés, aduciendo a que había pertenecido a los rojos, y se le pone Boletín de Avilés, donde lógicamente, como toda la prensa del país, de la zona nacional, la figura de Franco es destacada continuamente. El periódico adquiere el subtítulo de Diario de Falange Española porque, aunque no terminó haciéndose con la propiedad, quedó adscrito a Falange. Recupera la cabecera en 1942, cuando la familia Güés consigue que desaparezca el Boletín de Avilés, pero sigue mostrando, lógicamente, como no podía hacer de otra manera, su adhesión al caudillo. La primera innovación frustrada fue esta especie de linotipia, una tipograf, que lo llamaban ahí máquina de componedora de cesta, por el aspecto que tenía, que componía tipo a tipo y no funcionó y terminaron desechándolo. Aquí vemos a la derecha el taller, en unas condiciones deplorables. El matrimonio Juan González Güés Quintén adquirió el nombre apellido, el apellido compuesto de los dos apellidos de su padre. Se hizo cargo después de la guerra, se casaron en 1938 y se hizo cargo de la publicación. En esta época hay que destacar a 3 personas en la redacción del periódico que vemos aquí: Manuel Fontanillas, Nicolás de Santos y Venancio Obies,
cuya hija nos acompaña hoy aquí, Elena, que fue un poco la mano derecha de Juan, de don Juan, como le llamaban en la redacción, durante muchísimos años hasta que falleció en 1963. Luego se convirtió en corresponsal del comercio en Avilés y era una de las secciones más queridas en la ciudad porque conseguía enterarse, gracias a que trabajaba también en la Cámara de Comercio y conocía a todo el mundo en Avilés, se enteraba de cosas antes que La Voz en muchas ocasiones, y el propio Esteban Grecier, que dirigió luego La Voz de Avilés, me confesó en su día que era su bestia negra. Todos los días miraba al comercio para ver qué le había pisado. Muere Juan González Güés en verano de 1963. La impronta que había incorporado al periódico, como persona seria, muy responsable, rodeado de colaboradores muy enriquecedores y redactores como estos que hemos comentado, el propio Venancio, y ahí se produce un corte brusco también en la vida del periódico. Traen de Madrid, lo llevan de Madrid, a un periodista joven que es Ismael López Muñoz, que luego será conocido a nivel nacional porque bueno, dirigió el Centro de Televisión Española en Bilbao, pero luego fue del equipo fundador del País, donde ocupó un montón de responsabilidades, entre ellas corresponsal en Moscú, y fue el primer ombudsman de la prensa española, el primer defensor del lector de la prensa española antes de morir en un accidente. Aquí vemos a la izquierda una visita que hizo Fraga Iribarne poco después de morir Juan Güés, acompañado de Fontanillas, que en aquel momento era redactor jefe del periódico, y la placa que en aquel momento se descubrió. La primera linotipia llega en 1957, la maneja Manuel Álvarez Obies, Jesús Álvarez Obies, que vemos aquí, este señor Calvo, que era este mismo, que fue el primer y el último linotipista, porque cuando se retiraron las linotipias, él estaba al frente de esta Linotype 78, que era el modelo más avanzado, con 4 almacenes de tipografía distintos. Aquí vemos a varios operarios, Manolo, Isidro, Regadío y el propio Álvarez, y delante de las platinas donde montaban las formas para la rotoplana que había ya. El primer teletipo llega en 1963 y hay curiosidades que encontré en la colección, como esta, en la que después de dar la noticia de que estaba muy grave el rey Pablo de Grecia, llega un momento en que dicen morirá hoy. Ya pasamos de la información de los hechos al futurismo más atrevido. Al final no se muere ese día y terminan dando la noticia 2 días más tarde. Hay aquí una portada que destaca uno de sus libros, Fermín Víchez, que aquí nos acompaña hoy, que es un importante diseñador de periódicos en España, y encontró esta portada que yo no llegué a ver en la colección cuando la estuve husmeando, en la cual, con cierta sorna, Ismael López Muñoz, que era quien lo dirigía en aquel momento, titula que Franco realiza una original democratización de España cuando somete a las Cortes la ley orgánica del Estado. Estrena una nueva sede en julio de 1968 en la avenida de Gijón, con esta nueva rotoplana dúplex, donde por primera vez empieza sigue siendo tipografía plana, pero con un módulo aquí a la izquierda rotativo, por eso se llama rotoplana, que permitía la impresión en bicolor, como vemos aquí. El periódico de la izquierda, tan rústico, es el primero que se imprimió en esa máquina, y en los nuevos talleres, y es bastante evidente a la vista del desastroso trabajo que hicieron. Poco a poco van mejorando la maqueta, todavía
no demasiado, porque en la época de Ismael no se maquetaban los periódicos. Hasta que llega Esteban Greciet, que es este señor que vemos aquí, con doña Jesusa, ya viuda, que es la que se tuvo que hacer cargo del periódico, y empieza en este año una nueva etapa con los nuevos talleres. Fue Jiménez Quílez, el director general de prensa, a inaugurarlos. Y en aquel momento, Esteban Greciet, que sucedió a Ismael López Muñoz al frente del periódico, empieza un periodo de apertura en los contenidos. Nada más llegar él a principios de año, el día 2, creo que tomó posesión, a la semana se instaura el estado de excepción en España, o en Asturias, por la huelga de los mineros, y era un momento en que ya se empezaba a intentar informar entre líneas en la época ya del tardofranquismo. Aquí vemos otros ejemplos de cómo hablan de que en Madrid había graves incidentes universitarios con banderas rojas y republicanas en la Facultad de Políticas, o esta otra de un encierro de esposas de mineros en huelga en la Catedral de Oviedo. Un editorial sobre el aniversario de la Segunda República, o se seguía en primera página la huelga minera. Se hablaba ya en el 70 del asociacionismo político, de la legalización de los partidos, que todavía no se podía hablar de ellos. En fin, era un periodo que fue muy enriquecedor en el periódico. Aquí es donde empieza Greciet a establecer maquetas, porque hasta entonces no se maquetaba, se montaba sobre pletinas directamente dando instrucciones a los tipógrafos dónde montar las cosas, arriba, abajo, a la derecha, izquierda. Y se adopta esta maqueta modular que instaura en España Luis Fernández de la Cancela cuando crea, aunque bueno, había otros precedentes, pero cuando crea Nuevo Diario en 1963, ahí vemos a la izquierda el número 1, establece esta maqueta que vemos reflejada en las primeras páginas de la Voz de Avilés, gracias a esa impresión bicolor para hacer marcos, recuadros o lustros de subrayado. También se inspiró mucho en el Correo Español y la Gaceta del Norte, que en aquel momento seguían aquella maqueta. El último eslabón de la saga es Juan Manuel, que es el que más tiempo estuvo al frente del periódico, creo que fueron 42 años, pero no me hace mucho caso porque ahora mismo me bailan los números. Estuvo más tiempo que su abuelo, que lo fundó, y que su padre. En ese momento, los hermanos Gües, porque su hermana María Jesús asume la gerencia del periódico, imponen una nueva modernización con la llegada del offset, y aquí vemos en el taller, en primer plano, la rotoplana tipográfica, y aquí ya montándose la primera rotativa de offset que tuvo el periódico Unánimo News. Aquí vemos a María Jesús y a Juan cuando ya se pone en marcha la rotativa. El periódico reduce el formato de sábana tabloide en 1974, llega la muerte de Franco, comienza la democracia, el periódico sigue atento a ello. Cambia, aquí tenemos el último ejemplar en la parte inferior de tipografía y el primero de offset arriba. Es fácil observar el cambio de calidad de la impresión. Esta reduce también un poco el formato. Y en general el periódico ha seguido en momentos muy duros, muy de cerca del compromiso que siempre tuvo con la comarca, como una comarca en crisis provocada por el descenso de producción de Ensidesa, del acero y de otras industrias de las que hemos comentado asentadas en la comarca. Aquí vemos algunos ejemplos, una marcha de hierro que hubo caminando hasta Madrid, manifestaciones dentro de la ciudad, en defensa de Madrid. Y también estaba con las ilusiones de la ciudad. Aquí vemos la reapertura del Teatro Palacio Valdés, que antes hemos visto lo maravilloso que ha quedado, o cuando el Real Avilés Industrial tenía un éxito. No quiero dejar de citar las ediciones que los periódicos
de fuera, de Oviedo y Gijón, lanzaron. Digamos que el precedente sería la sección de Avilés que hacía Venancio, que antes hemos comentado, Venancio Obies, que hacía que se vendieran casi tantos periódicos del comercio como de La Voz de Avilés en algunos momentos. La Voz de Asturias, a principios de los años 90, es cuando empiezan a interesarse los periódicos de Oviedo. La Voz de Asturias, que acababa de ser comprada por el Grupo Z, empezaba en julio del 91, aquí he dado la noticia en mi revista Noticias de la Comunicación, y pocos días después empezaba en julio La Nueva España con una sección específica, con una edición que hoy en día se conserva. La Voz de Asturias, como sabéis, ha desaparecido en papel, ha vuelto a aparecer, pero solamente en versión digital. Hace poco celebraron, hace unos años, el 25 aniversario de La Nueva España, y acaba una etapa que es la propia del periódico, propiamente dicho. La Voz de Avilés publica el 20 de abril del 96 su último número como publicación independiente, y a partir del día siguiente incorporada ya al Grupo Boceto a través del Comercio de Gijón, que lo adquiere, en lugar de seguir una estrategia distinta, en lugar de sacar una edición para competir con La Voz de Avilés, como hicieron La Voz de Asturias o La Nueva España, lo que hizo fue comprar Avilés y asimilarla como una edición del Comercio. De hecho, mantiene la cabecera, que primero estaba por debajo, luego ya la ha colocado por encima. Fomenta también la lectura en Internet. En 2008 se celebró el centenario con una exposición y una serie de actos conmemorativos, entre ellos la publicación del libro que yo escribí, que se publicaba en la portada del número del centenario, el 26 de enero de 2008, cuando se cumplía justo un siglo. Presente el libro, del cual hay ejemplares por si alguien, como ahora es muy difícil de encontrar, si alguien está interesado, están disponibles. Al final pasamos de la tipografía al futuro, al presente, al mundo digital, con los móviles fundamentalmente, que es el dispositivo que se está instalando como predominante en el sector. Y quiero acabar con las portadas de hoy, de La Voz de Avilés y de la edición de La Nueva España de Avilés, que están en los kioscos desde esta mañana. Muchas gracias, espero no haberles aburrido demasiado. Bueno, pues muchas gracias a Luis Muñiz por este repaso, por esta investigación y por esta exposición que ha realizado tan documentada sobre la historia de la prensa en Avilés, que al mismo tiempo nos permite advertir cambios no solo en la propia prensa en orden a esa modernización, sino también en la propia sociedad hasta llegar a nuestros días, ¿no? Vamos a dar la palabra a Honorio, que quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo la pregunta que quiero es la del futuro, es decir, después de ver el repaso histórico tan completo que nos has mostrado, me gustaría saber tu opinión sobre el futuro de esta publicación y de otras como ella, con este nuevo mundo que tenemos ahora, con las redes sociales y con los dispositivos estos de teléfono y demás. Yo suelo decir que soy periodista y trato de hablar de hechos ocurridos, y no me gusta profetizar, porque además desde hace muchos años he observado que cada vez que profetizamos sobre algo, la realidad futura nos lleva a la contraria. Es muy complicado averiguar qué es lo que va a suceder con este tipo de periódicos. La Voz de Avilés se salvó por la campana de la desaparición cuando lo compra el Comercio para incorporarlo al Grupo Boceto, porque en aquel momento ya había una crisis muy importante de publicidad y de ventas que hoy en día ya es galopante. Hoy en día la caída de ventas en los kioscos
es gravísima, y lo que a mí me extraña es que todavía continúen publicándose muchos de los títulos que podemos ver en los kioscos. El futuro obviamente va a estar en el mundo digital que todavía no sabemos muy bien en qué terminará, porque nadie se podía imaginar hace 10 o 15 años, bueno, 10 igual, pero hace 15 años o 20, cuando los grandes gurús de la industria premonizaban que iba a desaparecer el papel, todo el mundo creía que íbamos a pasar al ordenador o a una pantalla en el salón, que sería una especie de televisión por la cual accederíamos a Internet también, lo que hoy en día son los Smart TV. Pero poca gente posiblemente en aquel momento daba un duro por pensar que los teléfonos móviles iban a servir también como medio de información. Los periódicos están intentando adaptarse a esta nueva situación. Es muy complicado crear un nuevo modelo de negocio. Están fracasando repetidamente. Llevan muchos años todos los grandes periódicos, El País, El Mundo, ABC, Prensa Ibérica, todos están intentando crear ese modelo de negocio, dando palos de ciego para ver, mediante prueba-error, a ver si algo funciona. Y es complicado. Han intentado cerrar las ediciones para que fueran de pago, se les ha caído la audiencia porque la gente no está dispuesta a pagar, luego las han vuelto a abrir, y ahora la nueva tendencia es cerrar una parte de los contenidos, poner una serie de caramelos, como hace la Nueva España, el Grupo MOL en general, una serie de caramelos que te advierten que si quieres leer esta noticia tienes que estar suscrito o comprar la edición. Va a empezar también el comercio y la voz de Avilés con ello, creo que dentro de poco. Ya lo están haciendo todos los demás periódicos de la Condesa Cantábrica del grupo, el Diario Vasco, el Correo de Bilbao y el Diario Montañés. Y yo la verdad lo veo muy complicado, porque es ponerle puertas al campo. Cuando hay tanta información gratuita, no solamente a través de la red, que es bestial, no se sabe uno dónde puede terminar, si empieza a pinchar aquí y allá e irse de un sitio a otro, leyendo artículos de opinión, columnas, blogs, de todo. Y no digamos nada entrando en las redes sociales, Instagram o en Twitter, en cualquiera de estas redes que están continuamente moviendo información en tiempo real. Entonces, al final, esto unido a otros medios que son gratuitos, como la radio, la televisión, de tipo informativo, suponen una competencia fortísima frente a un periódico impreso que tienes que ir a comprar al kiosco. Y la opción de dártelo digitalizado, ya sea a través de Kiosco y Más o cualquiera de estas plataformas que hay, no está funcionando tan bien, porque tampoco la gente está acostumbrada a verlo a través de pantallas. De todas formas, nadie sabe lo que va a pasar, porque todo dependerá de las siguientes generaciones. Lógicamente los jóvenes de hoy en día han nacido ya como personas digitales, nativos digitales que llaman la gente del sector, y lógicamente ellos van a tener otra actitud frente a la información y al medio por el que les pueda llegar. Pero yo no le auguro un muy buen futuro a la prensa escrita, a la prensa gráfica. Muchas gracias. Bueno, no sé si... Por desgracia. Para lo que vivimos. No sé si alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, pues agradecemos muy sinceramente a Luis Muñiz que nos haya instruido con todos sus
conocimientos en torno a la prensa avilesina y asturiana, y también a Honorio por esa presentación y por facilitar y favorecer este acto. Y le recordamos que hay algunos libros, si alguien desea que el autor se los firme, pues es una oportunidad. Muchas gracias a todos.